Esta guerra, igual que la siguiente guerra, es una guerra para acabar las guerras. David Lloyd George, primer ministro inglés. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Vamos de nuevo a dar una mirada al mundo. Sí. Vamos un poquito a historia global con una perspectiva estadounidense. Eso es lo que yo le llamaría a este tipo de episodios, porque vamos a hablar, por supuesto, como lo dice el título, de la Primera Guerra Mundial. Que en realidad no se llamaba así en un principio. Para los estadounidenses y para todos los angloparlantes, se llamaba The Great War, la Gran Guerra. Creo que ese era el nombre que también tenía en español, porque incluso para los franceses era la Gran Guerre. Diablo, no sé nada de francés. Pero fueron los alemanes que le decían desde un principio Weltkrieg. Weltkrieg. Diablo, déjalo así. Esa palabra significa guerra mundial. Entonces los alemanes desde un principio le decían así, y no fue hasta después de los años 20 y 30 que el resto del mundo comenzó a decirle guerra mundial, como los alemanes la conceptualizaban desde un principio porque entendían que era una guerra para determinar cuál era su posición en el tablero geopolítico a nivel global. Vamos a empezar con un breve contexto de la guerra, ¿no? Europa es el continente que más ha guerreado. Algunos incluso van tan lejos de decir que su desarrollo se debe a las guerras. Las guerras van llevando la innovación porque yo estoy tratando de buscar formas de cómo pelear con mi enemigo, y eso significa que yo voy a tratar de crear nuevas armas y yo voy a tratar de outsmart my enemy, es decir, buscar formas de tener más poder que él, lo que significa que constantemente en esa competencia van llegando cada vez más lejos en términos coloniales, en términos militares, en términos comerciales, etcétera, etcétera. También tenían una concepción de región y eso ayudaba. Pero bueno, algunos teorizan que sí, otros dicen que eso es un disparate. Eso no es lo importante es entender que se guerrió más que el diablo en el viejo continente. Hoy en día tienen la audacia de decir los europeos, wow, mira esas regiones donde la guerra está metida todo el tiempo, qué salvajes son. Esas son culturas inherentemente salvajes, son insalvables porque viven peleando. Bueno, si solamente diéramos el reloj 2 siglos antes, significa que los europeos eran completamente insalvables. Bueno, ni siquiera 2 siglos antes, porque en el siglo XX tuvimos la primera y la segunda. Pero bueno, son como contradicciones, que si el tribalismo, que si el extremismo religioso, oye ahora. Tuvieron un siglo entero de guerras religiosas. Pero con la paz de Westfalia es que se crean los estados modernos, si se quiere, o por lo menos comienza allí. No, realmente comienza mucho antes. Pero en la historia evenemencial, es decir, cuando nosotros vemos la historia por eventos específicos y decimos, mira, a partir de este evento es que todo se vuelve un poquito de esa manera, se pone la paz de Westfalia como el momento determinante, ¿no? Pero si hablamos de estudiar la historia como lo hacen los franceses en la escuela de los anales, que es a través de los largos procesos del long durée, entonces obviamente lo de la paz de Westfalia no entra. En cierto sentido, el nacionalismo va surgiendo, pero a partir de que se crean estos estados modernos, el paradigma de Estado-nación comienza, obviamente, a explotar. Y también, con el paradigma de Estado-nación surge la geopolítica, las relaciones internacionales, el sistema de diplomacias, este orden internacional, que algunos dirían hoy en día el orden mundial. Y están imponiéndolas a base de financiación. Y estas ideas, al margen de la sociedad abierta, que es el fin último de todo este establishment mundialista, ese gobierno, ese nuevo orden mundial. Antes de la Gran Guerra ya teníamos la Gran Paz. Es decir, luego de que Napoleón los ponemos a dormir, lo metemos ahí en una cárcel, va de ahí, rapa a su madre, y ya incluso desde un poquito antes se está peleando poco. A pesar de que hay conflictos importantes, porque a pesar de que no hay conflictos a una escala como la que se tuvo en las guerras napoleónicas o en las guerras que se tuvo en el siglo XVIII y en el siglo XVII, tenemos conflictos como la guerra de Crimea, la guerra italiana de 1859, la guerra de las 7 semanas, la franco-prusiana, que es muy importante para entender la Primera Guerra Mundial, la guerra turco-rusa de 1877, que también es importante para entender la Primera Guerra Mundial y el rol de Turquía, o mejor dicho, del Imperio Otomano que luego se volvería Turquía, etcétera, etcétera. Pero sí, había una paz relativa. Quizá la interdependencia y la cooperación en los roles imperiales, ¿no? Como pasó con África, que se los repartieron, o como pasó con China, que dijeron, vamos a entrar todo para aprovecharnos todo de esto. Quizá esa interdependencia es que provocaba una falsa paz. Pero ya se sabía que un conflicto venía, y la industrialización le permitió a los ejércitos europeos construir unos arsenales
arsenales temibles. La vaina comienza a complicarse más cuando a partir de la complejidad que se estaba manejando, comienzan a armarse bloques de alianzas estratégicas. La alianza austro-germana, es decir, Austro-Hungría y Alemania. Austro-Hungría era un conjunto de territorios históricos que tenían los Habsburgo y habían hecho ese imperio que era un poquito de todo, ¿no? Consiguiendo tierras por aquí, consiguiendo tierras por allá. Y bueno, la Alemania que se había reunificado recientemente porque solamente había estado unificada, entre comillas, en otros tiempos de la historia, en otros momentos históricos. Esta reunificación del siglo XIX era reciente, ¿no? Por otro lado estaba la alianza franco-rusa, tanto porque Rusia y Alemania tenían nacionalismos expansionistas y se tenían cierto nivel de suspicacia uno con otro, ¿no? El ascenso de Prusia, que dio lugar a la reunificación alemana, había sido un evento importantísimo y determinante en esta configuración geopolítica de entrada al siglo XIX que tenía Europa. Pero otro factor determinante era la inestabilidad política en ciertas regiones, como la inestabilidad política histórica de más de un milenio que todavía tienen los Balcanes. No sé si recuerdan en el episodio 13 de Historia de la Esclavitud que hablaba de que en el siglo XIII, en el siglo XI, siglo XII, estamos hablando de en la alta Edad Media. Imagínense, y todavía los conflictos siguen hasta el día de hoy. En cualquier momento de estos, Dios no lo quiera, se arma otra guerra. Y el legendario Otto von Bismarck, uno de los tipos más importantes de Europa en el siglo XIX y un protagonista de lo que fue el contexto que parió la guerra, porque fue que hizo ascender a Alemania. Hitler lo veía a él y decía, yo quiero ser como Bismarck. Bueno, el punto es que él decía que en algún momento iba a estallar una gran guerra por alguna estupidez que ocurriera en los Balcanes. Ese era el famosísimo problema sudoeslavo, porque los que pueblan los Balcanes son las etnias sudoeslavas, los que hablan dialectos sudoeslavos. De hecho, Yugoslavia significa Sudoeslavia, ¿no? O sea, Eslavia del Sur. Y bueno, justo antes de la Primera Guerra Mundial ocurrieron la Primera y la Segunda Guerra de los Balcanes. O sea, sin duda alguna es el determinante más directo. Y yo creo que este tema de la Primera Guerra Mundial es un tema fascinante. Ahora mismo la Segunda Guerra Mundial tiene toda la atención, 50.000 documentales, porque tienen mucho que ver con el estado actual de las cosas y la actual configuración geopolítica, y es historia reciente, y también poner a Hitler como villano que se fue en una especie de ocultación, que se escondió por ahí en, qué sé yo, Argentina, siempre es fascinante, ¿no? Pero aquí quizá porque no se apunta directamente a un villano tan esencialmente, tan claramente, es todavía más interesante, porque cuando se cuenta la historia, se cuenta con cierto nivel de responsabilidad. Los austriacos fue que empezaron la guerra. Mejor dicho, los Habsburgo, porque los austriacos eran una cosa, los húngaros eran otra cosa, pero los Habsburgo, que eran los que tenían la llave del imperio, los que realmente gobernaban, aunque realmente había cierto nivel de autonomía entre todos los componentes del imperio, ellos no fueron los serbios, como se enseña por arribita, aunque sí, todo el mundo tiene una cuota de culpa. Pero cuando matan al duque, bueno, al archiduque, Francisco Fernando, como todos lo conocemos, potencial heredero del imperio austrohúngaro, lo matan en Sarajevo, cuando andaba por ahí en una visita oficial. Sarajevo es la capital de Bosnia, una ciudad importantísima en los Balcanes. Quien lo mató fue un nacionalista yugoslavo, un serbio de Bosnia, perteneciente a un grupo que quería la reunificación de Yugoslavia. No pertenecía al gobierno de Serbia, no pertenecía a nada oficial. De hecho, se combatía este tipo de terrorismo, lo que sea, para que vayan entendiendo, ¿no? Pero la ofensa fue tal y la ira fue tal de parte del imperio de Austro-Hungría que se cegaron completamente por la rabia. Alemania no quería lío en ningún momento, pero los que querían lío porque le mataron a su heredero eran los Habsburgo, y el sistema de alianzas le obligaba a Alemania que tenía que actuar. Pero también existía la triple entente entre Rusia, Francia y Gran Bretaña, que era otro sistema de alianza, diferente al que tenían Alemania y Austro-Hungría, que tenían una triple alianza. El tercero de la alianza era Italia, pero los italianos, a pesar de que estaban en la alianza, no estaban movilizándose mucho. Eran como lo que estaban ahí medio frío, ¿no? Los Habsburgo le hicieron exigencias a Serbia de cómo iban a manejar la situación. Los serbios estaban receptivos, pero le pusieron condiciones rápidas y si no acataban esas condiciones le iban a dar problemas, y ni siquiera se dio tiempo para nada y se declaró la guerra. O sea, vamos para allá. Alemania se metió y Rusia estaba protegiendo a Serbia porque eran también eslavos y se veían compelidos a defender a los eslavos del sur, que eran sus hermanos menores, entre comillas. Francia estaba mirando de lejos y su acción iba a depender de Rusia. Cuando Rusia es aparente que se va a meter a defender a Serbia, si Austria-Hungría y Alemania le meten la mano, los franceses dijeron, los rusos son míos, yo me voy a meter en este lío. Entonces es aparente que los franceses se van a meter en la guerra, más o menos. Los alemanes dicen, nosotros vamos a pasar por Bélgica, que era un territorio neutral, entre comillas, que debía respetarse
desenlace entre Francia y Alemania, los dos gigantes de Europa Occidental, y cuando los alemanes coquetean con esas ideas, los ingleses dicen, y eso así, ¿cómo que ustedes se van a meter por Bélgica? Y ahí entonces ya tenemos a todo el mundo metido en la guerra. Por un lado tenemos a Alemania y Austria-Hungría, y por otro lado tenemos a Rusia, Gran Bretaña y Francia. La política interna de todos los países, para entender el cúmulo de decisiones que llevaron a esta guerra tan fuerte, tan maldita, era importante. Pero como esto es una historia gringa, solo hablaremos de la política gringa a nivel interno en un pequeño rato. Recordando que parte de la campaña de Wilson de 1916 era He kept us out of war. Él nos mantuvo fuera de la guerra. Todos los eventos de los que yo hablé en la sección anterior eran en 1914, cuando se arma todo ese lío. Lo que pasa es que no me gusta abrumar mucho con fechas. En estos 2 años entonces, de 1914 a 1916, Wilson se dio el lujo de no meterse directamente en la guerra. Eso de mantenernos fuera de la guerra es bastante popular y es un grito reciente de campaña en 2020. Y es un grito de campaña que se da parecido en otras ocasiones de la historia estadounidense. Las guerras son populares, pero también la neutralidad a veces, en contextos específicos, es bastante popular. Aunque no son las guerras que son populares realmente, sino el nacionalismo. Cuando tú convences a las personas que es un asunto de integridad nacional, defender la patria. Pero Wilson, por más que dé vueltas y que patalee, era un imperialista más y quería incrementar la influencia de los Estados Unidos en el globo. Por un asunto de un bagaje ideológico de que Estados Unidos tenía que propagar sus ideales por el mundo, ¿no? Como dicen los memes por ahí, llevar a la democracia donde quiera que hubiera petróleo. Bueno, eso sería ya en historia reciente, ¿no? Y claro, es un meme, el asunto es mucho más complejo de ahí. Y la prueba de Wilson y su hipocresía era la Revolución Mexicana, que aunque los gringos no veían igual el irse a la trompa con los europeos de tú a tú, que ejercer su poder en su esfera de influencia, no lo veían igual. Una era como un paradigma, por así decirlo, colonial o neoimperialista, y el otro era, bueno, una guerra a gran escala con poderes europeos por X o por Y. No eran cosas comparables, ¿no? Este tipo de intervenciones que se hacían. Pero para entender México y esa intervención estadounidense hay que entender su revolución. Y vamos a detallarla aquí muy brevemente. Incluso tan brevemente que puede sonar caricaturesco, ¿no? Un burgués, Francisco Madero, tuvo influencia o alcanzó influencia para deponer al semidictador, al tipo que tenía una dicta blanda, se puede decir, Porfirio Díaz, que estaba en la presidencia por décadas. Alcanzó esa influencia y era lo suficientemente popular para que quitaran a Porfirio Díaz en 1911 a través de revolucionarios como por ejemplo Pancho Villa, que trajeron bastante violencia, pero esa violencia también es mistificada por los gringos, porque los gringos, como vamos a ver más adelante, se llevaron mal con Pancho Villa. En fin, lograron la tarea de deponer a Porfirio Díaz y lo sacaron del gobierno. Luego ponen un presidente interino y luego cuando ponen elecciones, obviamente, el líder de esta revolución, el que agitó todo el asunto, Francisco Madero, es elegido de manera abrumadora por el pueblo mexicano. Pero el tipo no era lo suficientemente radical. Era un burgués que quería reformas, mas no quería una revolución rápida, no quería que el sistema se desestabilizara quizá. Así que los que le apoyaron a hacer la revolución ahora se convirtieron en revolucionarios, pero en su contra. Ahí entra Emiliano Zapata, que lo había ayudado con la revolución, a hacerle una revolución a la revolución, y en el medio de este lío, los conservadores en 1913 aprovechan, sacan a Francisco Madero, se lamben a pila de gente de manera sanguinaria a los conservadores y entra a gobernar con puño de hierro y palma de sangre Victoriano Huerta. Ahí la revolución es de nuevo contra conservadores, ya no es contra Francisco Madero, y es una revolución más sanguinaria, más desesperada, con varias facciones. Importante destacar que cuando Francisco Madero es asesinado, ahora se convierte en una figura popular de repente porque, bueno, hay un contraste, ahora entraron los conservadores, ahora el tipo que le estábamos haciendo el lío no es tan malo como decíamos. Y entonces aquí entran los gringos. Los gringos dicen, no queremos esos conservadores ahí, queremos que México siga el camino de las reformas, se meten a apoyar a la revolución, logran de nuevo sacar a conservadores y apoyan los gringos al constitucionalista Venustiano Carranza. Constitucionalista, y me gusta subrayarlo, porque era una de las facciones de la revolución. Entra una nueva figura que era Obregón, de una rama más popular, más del pueblo. Pancho Villa sigue haciendo líos contra Venustiano Carranza, porque hasta que la revolución no nos lleve al resultado que nosotros queremos, nosotros vamos a seguir peleando, pero ahora este tipo
tipo, Venustiano Carranza, que estaba en el palco presidencial, era el que apoyaban los gringos dijeron, no, hay que oponerse al sanguinario Pancho Villa. Pancho Villa, viendo que los gringos se viraron, ataca a Nuevo México y Wilson manda a buscarlo a México con militares, pero no pudieron capturarlo. Quien lo fue a buscar fue el general Pershing, quien se puso bastante triste cuando no pudo agarrar a Pancho Villa. Más adelante, sí lo capturan, cuando Pancho Villa sigue jodiendo con los gringos y se lo lamben en 1919, pero mientras tanto, no se lo lambieron. La Revolución Mexicana continúa y la inestabilidad política sigue hasta que llega el periodo post-Revolución Mexicana, que es bastante interesante. Entonces, sí, Wilson tenía la visión de entrar a este tipo de conflictos para asegurar sus intereses. No solamente era Roosevelt, no solamente era Taft, también Wilson. Fue Wilson que mandó tropas a la República Dominicana en 1916 y también Haití entre 1915 y 1916 e hizo más intervenciones también en Centroamérica. No lo olvidemos. Canto malísimo. Los gringos siempre estuvieron, sin embargo, en la guerra, en esta gran guerra, que todavía no era la Primera Guerra Mundial, pero en un rol económico. Cuando se arma este lío y que se declaran las guerras y que rápidamente, cuando se acaba el verano o en agosto, ya comienza la pelea fuerte en agosto de 1914. Lo que pasó con Francisco Fernando fue en junio de 1914, así que eso fue friendo y comiendo. Ya desde ahí el rol económico de los Estados Unidos se catapulta y cuadruplican las exportaciones, especialmente a los países con los que ellos simpatizaban, que eran Francia y Gran Bretaña. Y también Rusia, no se llevaban mal, para nada mal con Rusia. Recuerden que en el siglo XIX eran con el país que se llevaban más bien. De nuevo entra JP Morgan, que se estaba beneficiando de la guerra, vendiendo productos a mano, financiando empresas que vendieran productos a mano, entre otros inversionistas y otros oligarcas. Los alemanes realmente no querían líos con Estados Unidos, tampoco. Los alemanes estaban cautos, ¿no? Y Estados Unidos ya había tenido conversaciones con Alemania de que, hey, no nos tumben ninguno de nuestros barcos, nosotros somos neutrales. Los alemanes decían, sí, pero hay bobo por ahí, por esas aguas extranjeras, así que tienen que estarse manso. Y los alemanes tenían U-boats, botes submarinos con misiles que los hacía imposible de ver, y con esos submarinos lanzaban esos misiles a esos barcos y fuaquiti se lo lambían. Esa innovación en la guerra les permitió causar estragos, especialmente a los ingleses. Y parte de esa carrera armamentística que tenían los alemanes, y especialmente en el mar, se trataba de que tenían que tener estrategias para lamberse a los ingleses, que eran fuertes en el mar de manera tradicional, ¿no? Se lambieron en Lusitania en 1915 los alemanes y habían gringos ahí. Roosevelt, que estaba en oposición, andaba llamando a que Estados Unidos entrara a la guerra. Decía que la guerra estaba conectada con el patriotismo y con ser gringo. El tipo estaba agitando. Y eso se estaba metiendo poco a poco en la psique del gringo, ¿no? Aunque para mucha gente todavía no se debía entrar a la guerra. Los demócratas de la rama de William Jennings Bryan eran todo lo contrario. Eran los conservadores religiosos y pacifistas. Él era el secretario de Estado. Recuerden que como él era el símbolo importante del partido, le dieron una posición importante en el gobierno de Wilson. Pero él, debido a que estaba viendo más o menos los tambores de guerra en la administración de Wilson, renunció. Billy Sunday, que era una figura mediática importante de la que hablaremos en episodios más adelante, que también era un predicador, quizá el predicador más importante de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, y eso es mucho decir, decía que ser cristiano y ser patriota estaba conectado, y que ser traidor a la patria estaba conectado con el infierno, así que había que más o menos meterse en esta guerra, porque había que apoyar a los aliados y había que hacer respetar a Estados Unidos y su nombre en el plano internacional. En este caso, los nuevos evangélicos, como Billy Sunday, que eran menos radicales en el sentido de que no creían que el apocalipsis, que el rapto iba a llegar mañana como otros evangélicos, estaban más envueltos en la política. Los más radicales, los más evangélicos, estaban tan abstraídos de la política que eran pacifistas y decían no se metan en eso, el reino de Dios viene mañana, no sigamos pecando. Tomemos en cuenta que Lusitania se hundió antes de las elecciones, eso fue en 1915 y las elecciones fue en 1916, entonces ya pueden entender más o menos por qué el lema de campaña era He kept us out of war. He kept us out of war incluso cuando se hundió barco donde habían estadounidenses. Y ya Wilson desde entonces estaba comenzando a hablar de que había que hacer una paz sin victoria específica, el famoso idealismo wilsoniano. Y aquí comienza a ese idealismo wilsoniano a llamársele liberalismo, una doctrina liberal de relaciones internacionales. Aunque realmente dicha doctrina liberal comienza con los ingleses y con los alemanes como Immanuel Kant, o sea, tiene una tradición histórica, Locke, por ejemplo, y el derecho a la prerrogativa, etcétera, etcétera. Simplemente las interacciones del derecho natural y la libertad negativa llevada al plano de relaciones internacionales. Pero debido al liberalismo en el plano internacional de Wilson, a muchos demócratas que seguían esa doctrina, igual que él, se le puede llamar liberales, al menos en el plano internacional. Así que ese término comienza a utilizarse un chin. Los alemanes cambiaron la estrategia en 1917, cuando ya había muchísima sangre derramada y ya había entrado a su segundo periodo Woodrow Wilson, y comenzaron a hundir todo
todos los barcos que había en el medio. Dijeron, no, eso de estar discriminando, que si que si otro, porque los gringos están mandando pila de suministros a sus aliados, eso ya no lo vamos a hacer. Y ahí entonces Wilson va tocando tambores de guerra, mucha gente está llamando a la guerra, que no nos podemos ver débiles, que tenemos que entrar, y las cosas cambian. Hay un turning point cuando se manda el telegrama de Zimmermann. El secretario de Política Exterior de Alemania, Arthur Zimmermann, manda un telegrama al embajador de México, que es interceptado y descubierto por los británicos, y le propusieron a los mexicanos que entraran a la guerra y atacaran a Estados Unidos, y los alemanes los iban a apoyar y les iban a ayudar a conseguir el territorio de Texas y todos los territorios que le robó a Estados Unidos en el pasado. Wilson ya quería entrar a la guerra y utilizó esto, porque cuando no quisieron aprobarle, el Congreso, declararle la guerra a los europeos, él lo que hizo fue que lanzó este telegrama al público, se publicó en todos los periódicos y se cambió la percepción de que tenían que entrar a la guerra, a atacar a Alemania antes de que ocurrieran más conspiraciones en contra de los Estados Unidos. Ahí ya el Congreso tenía que responderle al electorado aprobando una declaración de guerra. Era un disparate eso era una payasada. Lo de la vaina de Zimmermann, todavía están en sus procesos revolucionarios. Era imposible que decidieran atacar a los Estados Unidos. O sea, payasada. O sea, eso no iba a ocurrir, pero sirvió para que estuviera ahí la razón de guerra. También la revolución en Rusia, que era el país imperial de los países que estaban en la alianza, en la Triple Entente, ¿no? Que luego se le llamó los aliados. Esa revolución, los gringos esperaban que de ahí surgiera una democracia, y el argumento moral de que no debemos apoyar y tener aliados de regímenes que no sean democráticos, entonces se tumba, porque de ahí puede surgir una democracia. Ese argumento moral que algunos progresistas que eran imperialistas morales, o liberales que eran imperialistas morales, de que tenían que llevar la democracia y la justicia a todo el mundo, y ese argumento se caía con eso supuestamente. Como quiera, el Congreso tuvo un debate caliente, no había un consenso, y todavía no existía el famoso complejo militar industrial que anda haciendo lobby para guerras. Y fíjense que para este conflicto tan grande se le pide permiso al Congreso. Ya eso no existe, pedirle permiso al Congreso. La estructura de poder luego cambia con el complejo militar industrial en los Estados Unidos. Pero bueno, el 6 de abril se vota. El Partido Progresista, que aún no se había disuelto totalmente, tiene 3 miembros en la Casa de Representantes y todos votan que sí. El único socialista en la Casa de Representantes vota que no. 32 republicanos y 12 demócratas, 50 en total, junto con los otros, votan que no, pero eran 431. 50 no de 431 asientos en total. De los senadores tuvimos 3 demócratas y 3 republicanos, y entre los republicanos que votaron que no fue el progresista La Follette, Fighting Bob, del que habíamos hablado varias veces, y tuvo argumentos interesantísimos por qué votar que no, etcétera, etcétera. Él estaba en el Partido Republicano, pero era progresista. Pues repito, solamente 6 de 90 y tanto de asientos que había en el Senado en ese momento. Creo eran 96, porque Alaska y Hawái aún no eran estados. Eran 48 estados en total. La decisión era demoledora, pero aún así hay incluso mayor oposición en el Senado y en la Casa de Representantes de lo que hubiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin más, Estados Unidos entra a la guerra. La guerra en Europa rápidamente se volvió un stalemate. Estamos dando y plomo y no nos movemos de ahí. La movilización era de una categoría grandísima, millones y millones, todo el mundo metiéndose a la guerra, muchos sin entrenamientos, siendo entrenados en la guerra, tanto en Alemania como en Francia, Inglaterra. Francia cometió un error estratégico empezando la guerra con el famoso Plan 17, que los hizo perder en la batalla de las fronteras contra Alemania, en Bélgica. Y los alemanes también cometieron algunos errores, como cuando intentaron atacar la Lorena francesa y no le fue tan bien. Todo esto ocurrió en el mismo año, en 1914. Los rusos se lamben a los austrohúngaros en Galicia, al ejército de los Habsburgo, mejor dicho, pero los rusos pierden contra los alemanes en la campaña del este de Prusia. Por eso hablo de un stalemate. No hay realmente victorias claras, aunque bueno, el fallo del Plan 17 que tienen los franceses es un poquito más preocupante que todo. Y ya luego de 6 meses, cuando vamos entrando en 1915, las estrategias ya habían fallado y funcionado. Se tenía la ilusión de que la guerra iba a ser corta y ya no se dio esa guerra corta que todo el mundo estaba pensando. Y no, simplemente ahora hay que seguir peleando y diseñar nuevas estrategias. Y lo que queda entonces son 3 años de diseñar nuevas estrategias, formar nuevas alianzas, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que
entender lo importante del rol estadounidense cuando entra a la guerra. Los gringos se creen los protagonistas, ellos creen que ellos fueron que salvaron el mundo y que sin ellos todo se iba al disparate, todo se iba a la mierda, pero su ilusión es que porque ellos eran los más gloriosos en ambas guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y no era por eso, era porque había un balance de poder y ellos desequilibran ese balance, ¿no? En el caso de la Primera Guerra Mundial, más adelante. Pero bueno, el punto es que la alianza, los aliados, Francia, Gran Bretaña, no pudieron recuperar la Alsacia-Lorena, no pudieron recuperar Bélgica, que estaba invadida por alemanes, y los otomanos entran en 1915. Los alemanes también comienzan a hacer esa guerra más total en términos de los submarinos. Ahí es que se hunde el Lusitania en 1915, cuando ya habían fallado todas las estrategias y ellos comienzan a hundir barcos con su nueva tecnología. La alianza Gran Bretaña-Francia, que tenían industrias, comienzan a atacar a los poderes centrales, como se les decía, a esa triple alianza entre Austria-Hungría, etcétera, que realmente Italia nunca entró a la guerra, o bueno, no ha entrado todavía. Los turcos comienzan a atacar a los rusos en el Cáucaso, que los rusos tan lentos, o sea, su movilización ha sido patética. A los británicos, los otomanos comienzan a atacarlos en la península de Arabia, pero a pesar del stalemate aparente, quizá podemos decir que en 1915 le fue más o menos mejor a los aliados, excepto a Rusia. Italia, que al principio era de los poderes centrales, que al principio estaba en la triple alianza con Alemania y con el imperio de los Habsburgo, hace un pacto secreto con Londres, con el pacto de Londres, que le prometía territorio aquí y allá, y deciden traicionar entonces a los alemanes, y entonces cuando entran a la guerra, entran a favor de los aliados. La guerra estrenó mucha tecnología, aparte de los U-boats, de los submarinos, las trincheras desarrolladas por los alemanes, que da lugar a la famosa tierra de nadie, No Man's Land, entre trincheras enemigas, los refugios antiartillería por la nueva artillería, los bombardeos constantes, los ferrocarriles para tener líneas de suministro bastante largas, las armas de fuego que no dejaban estelas de humo, entonces tú podías disparar desde la distancia, escondido, y no iban a saber dónde estabas desde lo lejos, metralletas, lanzallamas, armas químicas, el teléfono y el radio para las telecomunicaciones, y también intervenir los teléfonos y las señales de radio mientras estaban comunicando para espiar, las granadas de mano, avioncitos, en fin. Con Rusia ya metida de lleno en su revolución, entonces comienza a participar menos y menos en la guerra, y entonces la guerra comienza a concentrarse más en Europa occidental. La mayor movilización se da en el tercer año, es decir, en el 1916, pero siguen sin un claro ganador. Y ya para primavera de 1917 es que los gringos, como dijimos anteriormente, deciden entrar cuando Wilson estratégicamente revela el telegrama de Zimmerman. Mientras los ejércitos se volvían cada vez más pequeños y la movilización había desgastado a los poderes europeos, los gringos vienen fresquecitos como lechugas. Para verano y otoño de 1917, que ya el tema era el cansancio, la contraofensiva de los poderes centrales, de los alemanes y de los austrohúngaros, tenía más éxito. Si en 1915 había más éxito de parte de los poderes aliados y en el 1916 había otro stalemate, ahora en 1917 tenemos más éxito por parte de los poderes centrales. Por ejemplo, mientras la campaña británica en Flandes no funcionó mucho, ya los alemanes en 1917 estaban casi en París, por favor. Pero en 1918, con ayuda gringa y otras circunstancias, se revierte la tendencia, más allá de las ofensivas en Europa Occidental, también en Palestina y en Macedonia, y de repente, ya en los últimos meses de la guerra, en 1918, los aliados comienzan a tener una superioridad significativa en lo aéreo, en lo marítimo y hasta por tierra. Esto vino como una sorpresa porque todo el mundo creía que el stalemate iba a seguir continuando, pero de repente la superioridad fue rápida, unos meses, unos 3 meses, y entonces los alemanes y los austrohúngaros estaban considerando rendirse, o mejor dicho, pactar un cese al fuego. Pero volvamos un poquito para atrás y vamos de nuevo para la política interna gringa y para ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos mientras todo esto está pasando aquí en Europa, porque de eso se trata el episodio. El general Pershing, que fue el mismo que falló en capturar a Pancho Villa y se metió en depresión por eso, fue que lo tiraron para Francia y arribó allá con una expedición primero y luego fueron enviando tropas al punto que los gringos llegaron a movilizar más de 4 millones de soldados en su expedición en Europa desde 1917. Para movilizar tropas, esta increíble movilización, se creó el Comité de Información Pública, que suena bonito, pero era una maquinaria de propaganda con dinero del Estado, de una manera que pocas veces se ha visto en la historia, dirigida por George Creel, por eso le decían el Comité de Creel. Contrató a medio mundo para
que hiciera propaganda con la guerra, pero a medio mundo, artistas, gente que hacía teatro, cómicos, figuras deportivas, todo el mundo. Él mismo la llamaba la mayor aventura publicitaria de toda la historia. Y eso obviamente creó un odio anti-alemán, anti los poderes centrales, y a todo el que hablaba alemán se le discriminaba seriamente. Y a los pro-alemanes, que se le decía slackers, se le hacían ataques de odio. Decía Roosevelt, que vivía agitando para la guerra, que el que no esté a favor de la guerra está en contra de los Estados Unidos y es un enemigo de los Estados Unidos, un traidor. Se quemaron libros alemanes, se prohibieron libros alemanes y todo lo que era cultura alemana comenzó a desecharse, hasta Beethoven y la música alemana, y los grandes compositores alemanes lo tiraron a la basura. Los gringos querían llegar de protagonista y que los trataran como iguales, pero no fue tan fácil. Los franceses y los ingleses estaban como que, ustedes son el hermano menor, esténse tranquilos, Sin embargo, los aliados estaban cansados y necesitaban darle la oportunidad, así que hubo muchas glorias militares como Alvin York, Harry Adams, Samuel Woodfield, que hicieron más que glorias estratégicas, eventos específicos que les ganaron medallas y ese tipo de cosas. Y los negros que habían sido reclutados y que fueron para allá a pelear, veían como en Francia no había una segregación en las tropas francesas y cómo los franceses los trataban de manera más igualitaria que los estadounidenses y que en casa, y que incluso los ingleses los trataban de forma más igualitaria, y los afroamericanos estaban como que, bueno, esto está raro. Por eso los sureños estaban suspicaces de mandar negros para la guerra, porque iban a volver con otra perspectiva, y muchos se oponían a que hubiera batallones de afroamericanos. Y en casa, antes de entrar a la guerra, ya se había creado una economía de guerra para suplirle a los aliados todo tipo de suministros. Como había dicho, se cuadruplicaron las exportaciones, y cuando se entró de lleno, se creó el WIB, el War Industries Board, la mesa de las industrias de la guerra, para que se coordinaran los negocios, sector público y privado, y se hicieran alianzas para producir elementos que sirvieran para la guerra. La economía estadounidense, porque la guerra no era en casa, no se veía tan devastada como la economía europea, así que le sacaron provecho a esta oportunidad. Y quien se encargó de dar muchos suministros de comida, que era principalmente lo que faltaba en Europa, era Herbert Hoover, un emprendedor que se había hecho rico con minería y que era un filántropo. Manejó esto de manera muy célebre, creando lo que eran los Meatless Mondays, diciéndole a los gringos: los lunes no vamos a comer carne, esa carne la vamos a mandar a Europa. Los miércoles, los Meatless Wednesdays, no vamos a comer harina, la vamos a mandar a Europa. Y así sucesivamente. Y básicamente calmó el hambre de millones de soldados, y eso le ganó una tremenda reputación. Los progresistas querían que la guerra y que todos estos esfuerzos y todas estas industrias se financiaran con impuestos a las corporaciones. Pero no fue así. Fue con el income tax, ¿no? Con el impuesto sobre la renta, que se había aprobado recientemente en una enmienda constitucional que se le permitió al gobierno poder gastar todo este dinero. No hubiese podido entrar a la guerra de esta manera si no hubiese sido por esa enmienda constitucional que se dio y se firmó en la misma administración de Wilson. El socialismo que había en los Estados Unidos era eminentemente internacionalista, como todos los socialismos, así que se opusieron fervientemente a la guerra, y eso les alcanzó una popularidad que llegaron a un 34% de votos en las elecciones locales de Chicago, por ejemplo, donde eran más populares, y en Nueva York llegaron a un 20 y tanto en las elecciones del 1917. Pero el gobierno, cuando entró en la etapa de guerra, comenzó a reprimirlos junto con otros pacifistas, además de los socialistas que habían en Europa, y ellos le tenían miedo a esos socialistas. Ellos de hace mucho estaban coqueteando con la idea de reprimir a los socialistas. Y entonces se crearon las leyes de espionaje y de sedición, más radicales que las que había hecho John Adams cuando explotó la Revolución Francesa hace 120 años, y se arrestaron más de 1,500 personas en el Partido Socialista y en los otros pacifistas, incluyendo a Eugene Debs, el líder y quien había ido a las elecciones y había sacado un respetable resultado. Y el nivel de vigilancia del gobierno era increíble. Incluso los contenidos de las cartas que se mandaban las personas se estaban leyendo para ver quiénes eran los traidores. Cuando esto se llevó a la Suprema Corte de Justicia de que se está limitando la libertad de expresión, que debe ser garantizada en la primera enmienda, ahí se enuncia la doctrina famosísima del grito de fuego. El juez Oliver Wendell Holmes Jr. es que tira esta doctrina, que dice que tú no puedes ir a un cine, a un teatro, y gritar fuego, 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 o tengo una bomba, de manera falsa, porque vas a causar un pánico y todo el mundo va a morir. Entonces, la libertad de expresión tiene límites naturales, límites obvios, y uno de esos límites es estar
en contra de la guerra en medio de la guerra porque estás comprometiendo la seguridad nacional. Ese era el argumento y que muchos todavía defienden para leyes como por ejemplo el Patriot Act, que se pasó luego de los ataques a las Torres Gemelas por parte de Al-Qaeda. El IWW, que era esa organización laborista donde comulgaban socialistas, marxistas, anarquistas y muchos sindicalistas, nunca enunciaron directamente que estaban en contra de la guerra. Sin embargo, todos sabían que, debido a las corrientes intelectuales que seguían, estaban en contra de la guerra y fueron reprimidos violentamente. Se les prohibió existir básicamente y más nunca se pudieron recuperar. Las mujeres se integran a los mercados laborales, a las industrias, debido a que los hombres se están peleando en la guerra, y ya comienza a cambiar la perspectiva. Esto va a ser importantísimo en pasar la enmienda que le da el voto a la mujer. Pero no nos adelantemos. Sigamos hablando de cómo acaba la Primera Guerra Mundial. El anuncio del armisticio llegó más o menos por sorpresa, porque si al principio había una ilusión de que iba a ser una guerra corta, ya a medida que la guerra empezó había una ilusión de que la guerra iba a ser infinita. Comenzaron las negociaciones, el back and forth, y el cese al fuego se logra en 1918. Era un cese al fuego, no un tratado de paz. Era un armisticio y había una reticencia por parte de los aliados, Francia e Inglaterra, por siquiera hacer un alto al fuego, porque estaban diciendo, bueno, si podemos tener una victoria total, ¿por qué haríamos un alto al fuego ahora que estamos ganando la guerra? Mejor vamos a ganar la guerra y nosotros negociamos con las condiciones de victoria en vez de unas condiciones de alto al fuego. Entonces ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer negociaciones de alto al fuego, pero lo vamos a tratar como si se trataran negociaciones de victoria. Y ahí entra Wilson con sus 14 puntos y el idealismo wilsoniano, la doctrina liberal de Wilson, cobra vida. Cuando los bolcheviques comenzaron a exponer, que se me olvidó decir que obviamente la revolución rusa la ganaron los comunistas, socialistas, mencheviques y bolcheviques, los bolcheviques toman el poder, ellos querían salir de la guerra de manera desesperada, hicieron un tratado desesperado con Alemania para acabar la guerra, y en ese tratado de paz Alemania le impuso condiciones a Rusia que fueron humillantes y le robaron muchísimo territorio. Bueno, le robaron no, Rusia era un poder imperial y las posesiones territoriales de ese imperio se les redujeron. Ahora sí, mejor, porque estamos hablando de Polonia, Finlandia y vainas así, que por cierto, Finlandia ya va a entrar a la OTAN, estamos en marzo del 2023, esto va a salir en abril del 2023, sí, seguro ya van a entrar de lleno full, ya para cuando salga este episodio. Y bueno, lo que estaba diciendo es que los rusos comienzan a exponer para que vean que esto era una guerra entre imperios y decir, miren, yo tengo la razón de salir de esta guerra entre imperios. Lenin comienzan a exponer esos tratados que hacían los aliados con Rusia y le decían, mira, Rusia, tú te vas a coger este lado, Francia se va a coger este lado, los ingleses se van a coger este lado, mostrando que no eran diferentes que los alemanes, los otros aliados. Y ahí dice Wilson, bueno, pero miren que yo tengo la razón, miren cómo es que se está tratando esta guerra y eso no puede ser. El ideal, entre comillas, wilsoniano, era el de llevar a la democracia y el sistema de justicia estadounidenses al mundo. Pero lo más importante, tener un foro abierto de discusión para prevenir guerras futuras y que primara la diplomacia. El discurso de los 14 puntos decía lo siguiente. Primero, punto 1, tratados abiertos y no a la espalda. Estos tratados secretos hay que acabar. 2, libertad de navegación total en aguas abiertas para que no ocurriera lo que pasó con los submarinos y lo de hundir barcos. 3, no barreras para el comercio y tratados de libre comercio que se respeten. 4, garantía de reducir los armamentos hasta lo mínimo para evitar esta carrera armamentística que lleva de una guerra a otra. 5, ajuste de las posesiones coloniales de acuerdo a las soberanías de algunos países. Algo hipócrita porque Estados Unidos había entrado a tener posesiones coloniales. Lo que pasa es que ellos hacen un juego retórico y Estados Unidos supuestamente nunca tiene colonia. Tiene Estado Libre Asociado, tiene una posesión, tiene un protectorado, pero nunca dice que tiene colonia. Tiene territorios que no están incorporados. En fin, juego retórico. Pero bueno. 6, evacuación de tropas del territorio ruso y respeto a la soberanía de Rusia. 7, evacuación de Bélgica y respeto a la soberanía belga. 8, el territorio francés debe ser evacuado completamente, debe ser liberado y la Alsacia-Lorena debe ser retornada a Francia para evitar futuros conflictos entre Francia y Alemania. 9, las fronteras de Italia deben de dibujarse de acuerdo a nacionalidad de los pueblos. 10, Austria-Hungría debe tener autonomía, o sea, los que incorporan ese imperio para decidir el futuro de los países que lo conforman. 11, Rumania, Serbia, Montenegro deben ser evacuadas, Serbia debe tener acceso al mar y la integridad de los Balcanes debe mantenerse. 12, la porción turca del Imperio Otomano debe respetarse como
soberana y se le debe permitir autodeterminación a las posesiones otomanas. Palestina, Egipto, el diablo es el mar. 13. Un Estado polaco e independiente con acceso al mar debe surgir. 14. Una sociedad de naciones, una asociación de naciones debe dirigirse para mantener la integridad de los acuerdos. Cuando Wilson vio que su homólogo inglés, el primer ministro David Lloyd George, dio un discurso con algunos puntos que concordaban con el suyo, le dijo, yo no voy a dar ningún discurso en el Congreso hablando de estos 14 puntos. Y entonces sus estrategas le dijeron, no, el tuyo está maduro, dale para allá. Y cuando él tiró su discurso tuvo más impacto mediático, incluso a nivel global, no solamente en Estados Unidos. A los alemanes les gustaron los 14 puntos. Por supuesto, una paz sin victoria era lo que querían los alemanes en el espectro de los que perdieron, ¿no? A los aliados no tanto, no les gustaban, demasiadas concesiones. Wilson se volvió el primer presidente en visitar Europa para entrar en estas negociaciones y llegó con más de 200 expertos en asuntos europeos y muchos de ellos eran académicos. Recuerden que Wilson, antes de que el gobierno estadounidense se volviera tecnocrático, abogaba por la tecnocracia. Entonces tecnocratizó el gobierno estadounidense, incluyendo el asunto de la diplomacia. Y ya se sabe en el cuento de Versalles, el Tratado de Versalles. Wilson se dio cuenta rápidamente que las decisiones estaban siendo impuestas por los ingleses y franceses y no había una negociación real y no iba a haber ninguna negociación real, a pesar de que esto era un armisticio, se estaba tratando como que se trataba de una victoria completa. Por ejemplo, el Imperio Otomano lo dividieron en mandatos y dijeron, mire, eso es suyo, Inglaterra, usted va a gobernar ese mandato allí. Y como dijo Wilson, la porción turca del Imperio Otomano se estaba respetando, pero bueno, se lo repartieron. Lo único wow que pudo hacer Wilson allá, que no se impuso por franceses e ingleses, fue negociar para que se hiciera la Liga de Naciones, la Asociación de Naciones, de la que él hablaba en su punto número 14. Pero en casa, los republicanos habían ganado en las midterms de 1918. Entonces tenían la mayoría del Congreso y ellos tenían la oportunidad para imponer su visión en este asunto. Una visión soberanista, ¿no? De no entregar soberanía a esos asuntos internacionales. El Senado se dividió en tres. Por un lado, los reservacionistas, liderados por Henry C. Lodge, que tenían reservas sobre el tratado y por eso se llamaban reservacionistas, aunque quizá una mejor traducción sería reservistas. Reservistas, sí, vamos a decir reservistas. Pero principalmente tenían una reserva sobre el tratado en su artículo 10 que decía que tendría que haber una defensa mutua en la Liga de Naciones para respetar los acuerdos. Eso significaba ceder la soberanía de cuándo mandar tropas. El otro grupo eran los irreconciliables, que querían que Estados Unidos se fuera de Europa y ya no jodiera con tratado ni nada de eso. Era un grupo más pequeño que los reservistas. Y finalmente los demócratas, que la vasta mayoría apoyaba la posición de Wilson porque tenían una lealtad al presidente. Lodge respondió los 14 puntos de Wilson con sus 14 reservas, poniéndole adendas, y Wilson no quiso negociar. Dijo, no, estos son mis 14 puntos, estos son los tratados que yo estoy tratando de lograr en Europa, tómenlo o déjenlo. Sobreestimó su poder, porque fue el peor error. El Senado votó en contra de la adherencia a la Liga de Naciones. Esto significa que Wilson quería paz sin victoria y ahora tenía una paz en Europa que tenía una victoria clara por parte de los aliados. Y quería una liga y ahora su país no era parte de ella. Nos vemos en el próximo episodio.